Llegó la hora de conocer las informaciones más destacadas del continente americano. Acompáñennos a recorrer y analizar lo que nos une, nos preocupa y nos enorgullece como hispanoamericanos. Bienvenidos a Américas Noticias con Vladimir Kissinger. Muy buenos días, feliz tarde y mejor noche para todas aquellas personas que nos están acompañando en una nueva oportunidad a través de Américas Noticias en nuestra emisión número 748. Estamos muy contentos de acompañarles el día de hoy. Por supuesto, estaremos analizando lo que ocurre en nuestro continente, evaluando pues lo que acontece en países como por ejemplo Argentina, que nos va a tomar al menos la mitad del programa. También evaluar lo que ocurre en Guatemala, en Perú, en Venezuela, pues en fin, todo nuestro continente se mueve y espero que ustedes así lo hagan conmigo, apoyándome de dos maneras. La primera, les quiero invitar a todos los que están conectados en vivo en este preciso instante a compartir el programa. Estamos totalmente en vivo, así que aprovechemos para incorporar a todas las personas amigos, familiares y grupos de interés que seguramente estarán allí para sumar a nuestra comunidad que poco a poco ha ido creciendo, una comunidad latinoamericana que está preocupada y naturalmente se ocupa en conocer qué es lo que ocurre en su continente. Así que les invito a apoyarme de esa manera. Y el segundo apoyo, que es el que valoro muchísimo, es incorporar sus comentarios en torno a la temática que vamos a estar discutiendo el día de hoy. Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Por supuesto, darle la bienvenida a todas las personas que nos acompañan. Elena Madán, Gali Matías, está con nosotros Maru Salazar, Emerson Tafur de CNC Florida Central, Mónica Salazar, como de costumbre, nuestra querida Arsenia también, Arsenia Prieto, siempre nos apoya compartiendo en todos los grupos en los que hace vida, así que un agradecimiento público para Arsenia y para todos ustedes. Ignacio Frenhagen también, a quien quise que estuviese el día de hoy con nosotros, está un poco enfermo, le enviamos nuestros mejores deseos desde Américas Noticias para que se incorpore pronto, lo tengamos acá en el programa vía digital, pero al fin y al cabo lo tengamos con nosotros, periodista argentino que se encuentra en Buenos Aires. Igualmente Sonia Gómez con nosotros, Juan Saldarriaga, que ya creo que está de regreso de Colombia, y Yunismar Urquiola también está con nosotros en este preciso instante. Bueno, comenzamos de esta manera. Cristina Fernández de Kirchner, e incluso un poco más allá, lo que significaron Néstor y Cristina Fernández de Kirchner para la Argentina durante 12 años de mandato. Muchos critican hoy día a Mauricio Macri por lo que ha ocurrido en términos de la devaluación del peso argentino, por el encarecimiento de los servicios públicos, por lo que ya él mismo ha dicho, con los pantalones bien puestos, si se quiere, que va a aumentar el número de pobres, al menos en este momento en Argentina. Y pues noto con cierta preocupación que muy pocos recuerdan lo que ocurrió durante el periodo de los Kirchner, 12 años de kirchnerismo en Argentina, que trajeron poco a poco. El juez Claudio Bonadío ha descubierto la inmundicia que ocurrió, que se llevó a cabo durante los 12 años de periodo kirchnerista. Con Néstor muerto, Cristina Fernández fuera de la presidencia, pero como senadora, pues las cosas han ido y venido en torno a un escándalo que se destapó, que son los famosos cuadernos de las coimas. Nosotros estuvimos hablando de ese tema, apenas se dio a conocer. Y pues poco a poco hablar de Julio De Vido, que a mi juicio es una de las figuras clave. Julio De Vido fue ministro de Planificación de los Kirchner y fue a través de quien se gestaron todas las estructuras, los funcionarios necesarios para construir una red, una trama de corrupción que duró los 12 años de gobierno. En los cuadernos de las coimas se decía que al menos eran 10 años, pero no. Claudio Bonadío llegó hasta las últimas consecuencias de la investigación y aún dice que no la ha terminado. Y el hecho es que este juez federal ha presentado 500 páginas demostrando por qué
Cristina Fernández de Kirchner es la jefa del sistema de corrupción kirchnerista durante 12 años. Eso fue lo que ocurrió este día lunes en Argentina, una Argentina que está totalmente convulsionada, viviendo entre sortear la incertidumbre económica, la inflación, la devaluación del peso, las medidas económicas pautadas por Macri, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y, por supuesto, lo que significa ir descubriendo todo lo que ha significado esta cantidad de hechos de corrupción que no eran aislados, resulta que eran parte de una trama, de una orquesta muy bien afinada, pues que llevaría a los Kirchner, a empresarios privados y a funcionarios públicos a robarse al menos 36.000 millones de dólares. Esto es lo que ha ocurrido en la Argentina y por supuesto tenemos distintos medios de comunicación para retratarles lo que ha ocurrido. Yo se los advertía, así como el fiscal Sergio Moros en Brasil. El caso del juez federal Claudio Bonadío sería un caso para recordar en la historia de la Argentina y en la historia de nuestra América Latina. ¿Por qué? Porque ha sido un juez que se ha atrevido a ir a las últimas consecuencias, que ha sido un juez que le ha puesto el pecho a la corrupción en Argentina. Un tema que es muy delicado porque sabemos que detrás de la corrupción en nuestros países hay mafias y esas mafias, bueno, pueden jugar hasta con tu propia vida. Llegamos a recordar aquellos hechos con los carteles de la droga en Colombia, la cantidad de jueces, magistrados, etcétera, que llegaron a morir en manos de los carteles. Bueno, en hablar de México también, de aquellos que se han atrevido a atacar a la corrupción y a las mafias criminales que están en México, lo que está ocurriendo en Guatemala con la Comisión Internacional en contra de la Impunidad en Guatemala, bueno, en Brasil con Sergio Moros y en Argentina con Claudio Bonadío. Él ha pedido en concreto prisión preventiva para la expresidenta de la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, y les invito a todos a incorporar sus comentarios. Todos los vamos a leer, aquellos que estén de acuerdo, aquellos que no estén de acuerdo, todos son bienvenidos al día de hoy y agradezco que he tenido la oportunidad de ver en el monitor que nos están apoyando, compartiendo el programa del día de hoy. Entonces, bueno, Bonadío pide prisión preventiva y queda pendiente el desafuero hasta que la Cámara Federal confirme su decisión. Algo que todavía no estamos muy seguros que ocurra, el desafuero de Cristina Fernández de Kirchner. Pero el hecho es que las fichas se están moviendo y con muchísima fuerza en la Argentina. Vamos a ver de pronto que Ignacio nos pueda y nuestros amigos argentinos nos puedan compartir su impresión sobre el tema. Todo esto arranca con los cuadernos de un chofer, así como ustedes lo escuchan. Un chofer llamado Óscar Centeno. Óscar Centeno fue chofer de Julio De Vido, ya les había comentado, el exministro de Planificación. Y él se encargó en un cuaderno muy parecido, para los que me están viendo en video, muy parecido a este que tengo yo acá, que es mi cuaderno de anotaciones para los programas. Se encargó de anotar soborno tras soborno, coima tras coima. Colocaba no solamente a quién iba dirigido, sino en dónde se entregaba, qué día, a qué hora y quién lo entregaba. Un hombre que se encargó durante años de cubrir pues estas coimas, y de allí es que sale el nombre, los cuadernos de las coimas en Argentina. Estos cuadernos comenzaron a desenmascarar a cientos no cientos, estoy exagerando, a decenas de empresarios y funcionarios públicos, tal vez sumados todos a la vez, pasen el centenar. Lo que hizo que se presentara algo bien curioso en la Argentina. ¿Qué fue? Bueno, hubo sobre todo empresarios arrepentidos que se presentaron sin ser llamados a indagatoria, pues se presentaron por ante la justicia reconociendo que habían cometido hechos de corrupción, y ya vamos a estar explicando cómo funcionaba esta trama de corrupción kirchnerista. Pero bueno, se presentan entonces empresarios públicos, incluso un primo de Macri está acusado por estos hechos de corrupción. Macri ha dicho que se llega hasta las últimas consecuencias, cosa que aplaudimos, por supuesto. Aparte de esto, interesante fue ver cómo el partido de Cristina Fernández de Kirchner intentó, tal vez su equipo de campaña, su equipo político, publicista, los publicistas intentaron darle una vuelta y decir que los funcionarios, que en efecto había ocurrido tal hecho
de corrupción durante tantos años, porque era casi imposible desmentirlo por todo lo que se había demostrado con los cuadernos de las coimas de Óscar Centeno. Pero entonces dijeron, como no lo podemos negar, vamos ahora a decir que hubo una especie de traición, de infidelidad de principios por parte de los funcionarios kirchneristas a Néstor y a Cristina, que ellos no tenían nada que ver, que ellos como presidentes nunca pasaron por ningún hecho de corrupción y más bien ellos son víctimas de su confianza en los funcionarios públicos. Pero resulta que en los testimonios pues se comprobaba tanto de funcionarios públicos como de empresarios, pues se comprobaba la misma hipótesis, la misma versión. La cabecilla de este movimiento corrupto en Argentina no era otra que la propia expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿De qué se le acusa? Bueno, 22 hechos directos de corrupción. Muy distinto a lo que ocurrió con Dilma Rousseff y con el propio Lula da Silva. Estoy hablando de 22 hechos directos de corrupción y 5 cohechos pasivos, es decir, por donde usted lo vea, la señora tiene suficiente expediente como para pagar cárcel. Va a depender, por supuesto, del desafuero, a ver si se va a dar o si no. El hecho es que el propio Bonadío dijo, y cito textualmente, que es la jefa de una asociación ilícita, así tal cual como se los leo. También le dictó un embargo por 4.000 millones de pesos argentinos a Cristina Fernández de Kirchner. Insisto en recordar que son 36.000 millones de dólares los que se robaron. Y bien dramático porque cuando nos toca leer, y creo que lo tengo un poco más abajo, cuando nos toca leer el texto del juez federal, Claudio Bonadío, nos hace recordar lo que ha ocurrido en nuestros propios países. Porque Bonadío dice, esta gente se montó en un esquema de corrupción, crearon una especie de conglomerado de corrupción en el cual todo funcionaba como un gran reloj muy bien engranado, pero finalmente lo que terminaban era quitándole educación al pueblo argentino, seguridad social, salud pública, las cloacas en las calles, el asfaltado, las luces, los servicios en general. No era que robaban una caja chica y ya, no. Es que finalmente terminaban desbaratando no solo los recursos del Estado, sino como consecuencia de ese desbaratamiento de los recursos del Estado, terminaban quitándole las posibilidades al pueblo argentino de no tener que estar pasando por lo que están viviendo hoy día. Porque los problemas no son exclusivos de la administración Macri. Está recibiendo un país en las condiciones en las que lo recibe, sin pretender justificarlo completamente, pero sí decir, hey, si yo no tengo caja, si no tengo flujo de caja, si mis empresarios no confían en la Argentina por, bueno, las razones que ya conocemos, y pues lamentándolo mucho, tengo que apretar los tornillos en términos de los gastos, pues, del gasto público, de los servicios, etcétera, pues obviamente eso responde a un problema de raíz que es mucho más viejo que el propio periodo o gobierno de Mauricio Macri. Bueno, entonces Claudio Bonadío decía, le robaron el dinero al pueblo, así de sencillo. Es un informe que presentó de 500 páginas donde describe el funcionamiento de la asociación ilícita que él calcula duró, lo que les digo, el tiempo que duró el kirchnerismo en Argentina, 12 años, desde el 2003 hasta el 2015. Bien, vamos a incorporar algunos comentarios o todos los comentarios que tengamos hasta el momento. Vamos a ver qué tengamos por acá. Elena Madán nos saluda, dice super lunes, tengamos, qué bueno que estás por allí conectada. Por ahí nos dice Mónica Salazar, el senador Pichetto dijo que es imposible aprobar el desafuero de Cristina Fernández. Vamos a ver qué ocurre. Beatriz Wasserman con nosotros también, Marcos Serpa también. Hola Marcos, ¿cómo estás? ¿Quién más tenemos? Robertina Cabeza, Moisés Méndez nos saluda también, dice que está de acuerdo. Wilder Ávila, como de costumbre. Ángel Cornejo dice, desde Venezuela, estos criminales socios de los de Venezuela han hecho destruir Argentina y Venezuela. Lástima que no están en los Estados Unidos, donde ya vestirían un uniforme naranja. También Ignacio Frenhagen, vamos a ver qué nos comenta, dice que la gente sepa bien que la presidente fue la jefa de una banda de delincuentes que se robaron todo, que no había prácticamente libertad de expresión, porque si no les gustaba lo que decías, tomaban represalias.
que no se podía comprar un dólar. Eso es cierto. Recuerden que estaba el corralito en la Argentina. Los únicos que podían hacerse con los dólares eran aquellos que nosotros decimos enchufados, los venezolanos, aquellos empresarios y allegados a la mafia kirchnerista, porque no tiene otro nombre. Dice justamente Ignacio, pero ellos se robaron miles de millones de dólares que los medios de comunicación eran casi todos de ellos. Hay tanto para contar y por supuesto esperemos que Ignacio lo tengamos pronto acá en Américas Noticias, que esté recuperado de salud y se pueda incorporar con nosotros. Por ahí Ruthie Alves también nos acompaña, bienvenida a tu casa. Pronto nos tocará por supuesto conversar sobre Brasil, ya lo hemos hecho, hemos hablado de Bolsonaro, hemos hablado de lo que significó la salida de la campaña de Lula da Silva, pero de acá al 7 de octubre cualquier cosa puede pasar en Brasil y hablando de la corrupción en Argentina también nos resalta por supuesto lo que ha significado la corrupción de Odebrecht, de las distintas constructoras en Brasil, entre ellas OAS, ETC, etc. Bueno, en fin. Les comento que también Bonadío dice, hey, no solamente se trata de los funcionarios públicos, es que hubo un entramado de corrupción en el cual los empresarios fueron necesarios para ello. ¿Y por qué destaca? Uno se preguntaría, Bonadío, ¿por qué tiene que decir esto de los empresarios? Bueno, porque muchos que se sintieron y manifestaron estar arrepentidos, resulta que decían prácticamente que habían sido obligados a entrar en esta trama de corrupción. Prácticamente que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y el anterior, el de Néstor Kirchner, les insistía, bueno, era casi que una amenaza para que ellos entraran en este patrón de corrupción en la Argentina. Entonces Bonadío dijo, hey, tanto el que ofrece la corrupción como el que la acepta, pues ambos están o serán encausados en la justicia argentina. Y bravo, un aplauso para Claudio Bonadío, para la justicia argentina. Qué importante es que esto esté ocurriendo en nuestro continente. Qué importante es que tengamos a esa figura, a la figura del fiscal Sergio Moro en Brasil, la figura de la comisión, como les comentaba, en Guatemala. Eso es fundamental. Lo que ocurrió, por ejemplo, en Perú y sigue ocurriendo. Vamos a estar hablando de Martín Vizcarra, del presidente del Perú, y qué es lo que le ha pedido en concreto al Senado peruano, que también hay muchas cosas que hablar sobre la corrupción en el Perú, ni hablar de lo que hizo Lenín Moreno en términos de referéndum en torno a lo que significarían estas penas para quienes participen en hechos de corrupción y sean comprobadas estas corrupciones. Ahora fíjense que, ¿cómo funcionaba este esquema? Es un esquema, como les digo, una orquesta muy bien afinada, así lo titula en uno de sus materiales el Clarín de Argentina. Pero, aunque es muy bien afinada, hay un común denominador en nuestro continente. Bueno, prácticamente es el mismo modus operandi. ¿Qué hacían estos señores? Bueno, llegaban los empresarios, sometían sus contratos a licitación. Se supone que para someterlos a licitación tenían que colocar un precio, engordaban los precios, incluso hasta 3 veces el valor real de la obra, de los servicios, de los equipos que iban a entregar, porque ya un porcentaje tenía que ir directamente al gobierno, quien por supuesto a través de sus instituciones se encargaba de aprobar o no esos contratos entregados por los empresarios que licitaban supuestamente a sobre cerrado. La gente no sabía, no había oportunidad de manipular las licitaciones, pero no es así, pues ya todo estaba fríamente calculado. Engordaban entonces los precios, como les he comentado, le entregaban el porcentaje al gobierno una vez que se los aprobaba, por supuesto había una aprobación de la obra, y finalmente cobraban el dinero que, insisto, terminaba costando 2 y hasta 3 veces el valor real de las obras. Por eso es que Claudio Bonadío insiste en que finalmente el robo fue en contra del pueblo argentino. Para aquellos que insisten y dicen, hey, pero es que ya tenemos problemas estructurales, tenemos problemas en la educación, tenemos problemas en la salud, tenemos problemas en los servicios. Bueno, recuerden, 36.000 millones de dólares le quitaron de su bolsillo para llevárselo una tanda de corruptos, así como ha ocurrido en otros países de nuestra América, y vivir muy tranquilos aquellos que no tienen justicia. Afortunadamente se está viendo la luz al final del túnel. En el caso argentino no es tan fácil, insistimos. Debe haber muchos procesos judiciales en curso y aún todavía está el tema sobre la investidura de Cristina Fernández de Kirchner y cuál podría ser el resultado. Pero bueno,
Por acá también nos dice que todo esto a través de funcionarios designados. Creo que la semana pasada hablamos justamente de este tema, una investigación que no ha concluido. Bonadío ha sido muy claro con eso y por supuesto nosotros nos preguntamos hasta qué punto corre peligro Claudio Bonadío. ¿Por qué? Porque nos hace recordar la investigación de la causa AMIA por parte del fiscal Nisman y lo que ocurrió con él. Hoy día no está en la Argentina, ha muerto. Habían dicho que las primeras investigaciones arrojaban que era un suicidio. Posteriores investigaciones hablan que hubo posiblemente un homicidio. Y pues también los dedos señalan a los Kirchner detrás del caso también de Nisman, por supuesto, aún cuando no sea comprobado y esté en el campo de la especulación, a quienes afectaba principalmente era los Kirchner, porque ellos habían llegado a un acuerdo directo con el gobierno de Irán. Recordemos que el grupo Hezbollah estuvo apoyado por Irán en aquel atentado, si mal no recuerdo, del 93 en Argentina. Pero bueno, como les decía, el Clarín nos comentaba justamente que es una orquesta, o era una orquesta perfectamente afinada para saquear el Estado. Es un sistema de corrupción, o al menos así lo destaca el Clarín, es el sistema de corrupción más grande de la historia de Argentina. Sí, ellos, los revolucionarios, los socialistas, los que creían en el pueblo, los que estaban en contra del latifundio, los que creían que los ricos eran malos, pues resulta que son los autores materiales e intelectuales del robo, de la corrupción más grande de la historia de Argentina. Ni hablar de sus colegas venezolanos. En Argentina se robaron 36.000 millones de dólares. En Venezuela se estima que al menos se robaron 800.000 millones de dólares. Saque usted la cuenta del daño patrimonial a Venezuela, y los que no son venezolanos seguramente ahora se responderán porque en Venezuela ni siquiera hay para cepillarse los dientes. No hay, porque sencillamente todo se lo robaron. También nos comenta el Clarín de Argentina, nos dice: el truco estuvo en la centralización. Fíjense qué interesante este punto, centralización de las contrataciones. La manera más eficaz era controlar todo a través de uno o pocos escritorios del Estado. En la medida en la que tú descentralizas, pues tienes menos poder sobre lo que ocurre en tu país. Por eso era indispensable pues fomentar la centralización y controlar todo lo que se pudiese. Bueno, también ha ocurrido en otras partes de nuestro continente. A ver, incorporo comentarios para irnos ahora a otro tema. Me gustaría que me reporten si les está llegando bien la transmisión del día de hoy. He visto también que se nos está quedando con problemas. A ver, ¿qué tenemos por acá? Me dan un segundito. A ver. Ajá, tenemos por aquí dice Arsenia. Vamos a ver, Arsenia dice: el señor Kirchner y Chávez se quedaron con los dólares. Recuerden las maletas que llegaban a Venezuela y Argentina. Ojalá vaya presa Cristina Fernández de Kirchner. La gente de Microcristalinas con nosotros, Charlie Stanford también, y Mario nos acompaña en el día de hoy. Sonia Gómez dice: coimas es igual a mordidas, es igual a mermeladas. Ahora se sorprende o se comprende ese empeño de bypassear la alternabilidad democrática. ¿Qué pasará con todo el dinero que robaron? El pueblo argentino lo necesita para salir adelante. Cuando se comience a confiscar todo el dinero robado, seguramente las cosas cambiarán. Tan corrupto es quien paga como quien recibe. De acuerdo 100%, y insisto, es parte de lo que ha dicho el juez Bonadío el día de hoy. Mónica dice: el peronismo tiene mayoría en ambas cámaras del Congreso. Vamos a ver hasta cuándo pueden proteger a Cristina. Eso es un muy buen aporte que nos da Mónica. Carlos Guevara nos saluda y dice: bueno, aquí después de 15 días estaba en cama. Bueno, gracias que estás incorporado y mejor. Marisol Inciarte también. Héctor Maita nos acompaña desde Corea del Sur y dice: creo que la corrupción en América es hasta ingenua. ¿Cómo se meten los mandatarios en estos problemas sabiendo que serán descubiertos algún día? Pues sin duda son parte de los comentarios y de lo que pensamos en torno a todos estos escándalos que, lamentándolo mucho, empañan a nuestros países. Por lo pronto, vamos a hacer una pequeñísima pausa. No se vayan, apóyenme compartiendo el programa y también incorporando sus comentarios de cara a la segunda parte de nuestra emisión número 748. Ya regresamos.